Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, utilicen los oídos para oír. Era una costumbre sentarse para enseñar. Por eso el Mesías lo lleva a cabo. Después les habla por parábolas, que son interpretaciones por deducción de una verdad importante o una enseñanza moral. Cuando habla del sembrador y semilla, está hablando de que Él es el sembrador y la semilla es la instrucción de Dios, la palabra de Dios. La semilla junto al camino está diciendo que viene el malo, el maligno, por no entender la palabra la arrebata. Esas son las aves. En pedregales, la persona recibe la palabra con alegría y gozo, pero la persecución o la aflicción causa que la persona tropiece. En espinos, el afán y las riquezas de este siglo ahogan la palabra y se hace infructuosa sobre la vida de la persona. Cuando cae en buena tierra es porque la persona oyó y entendió la palabra, esto da frutos y se multiplica. Mi oración es que tú seas buena tierra. Yeshua viene cumpliendo con todo lo que está escrito de él en la ley y en los profetas, viene dando señales, les viene explicando cómo son los mandamientos, dando la interpretación correcta de estos mandamientos, y los líderes religiosos, sabiendo que él era el Mesías, lo negaron, lo negaban y lo rechazaban. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque le están rechazando, lo están negando. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, ustedes que me han recibido todavía van a tener más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, lo poco que se les ha dado a ellos se les va a quitar. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, lo están viendo, lo están oyendo, pero no quieren entender, no quieren ver. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, no le es dado a ellos abiertamente los misterios del reino de los cielos. Si le recibes, los misterios del reino de los cielos te serán otorgados. Los líderes religiosos y las ciudades negando al Mesías con el corazón engrosado, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice Mateo capítulo 13, versículo 15 al 17, y con los oídos oyen pesadamente, o sea, mis mandamientos, mi instrucción y mi interpretación les cae pesado a estas personas. Trae consecuencias esto porque ellos cerraron su corazón, entonces dice, y han cerrado sus ojos. Esto ha sido Dios. Dios ha cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, le dice a los que creyeron en él, a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿quiénes son los profetas y los justos? Hombres que profetizaron, son las personas que esperaban que apareciera el Mesías y se cumpliera la profecía sobre él. Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos tienen el privilegio ahí en ese momento de estar con el Mesías y muchos lo están despreciando. Si tú abres tu corazón y le dejas entrar a Yeshua, a Jesús, al mismo, Él entrará y cenará contigo. A los líderes religiosos no les fue revelado los misterios del reino, lo dijo Yeshua el Mesías, lo estaban negando, lo estaban rechazando, entonces le va a decir los misterios del reino a sus discípulos.
Y en Mateo 13, versículo 18 al 23 le dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el maligno, y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y hay aflicción por causa de la palabra y persecución sí, porque estamos a prueba, Dios nos pone a prueba, o el maligno no quiere que estemos en la palabra del reino. Entonces viene persecución y aflicción. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el perseguir bienes materiales, el ir tras las riquezas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y por último, más el que fue sembrado en buena tierra es este el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Este es aquel que atesora la palabra, la multiplica y produce frutos. Mateo capítulo 13 versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Mesías dice que la cizaña será quemada y el trigo será puesto en el granero. ¿Quién es el trigo? Las personas que lo están siguiendo, los discípulos, aquellos que lo reciben, y las cizañas son aquellos que lo niegan, que están negando el rescate de parte de Dios y que están blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Entonces el Mesías refiere esta parábola para que sus discípulos puedan entender que el que separará el trigo de la cizaña es Él. Mateo capítulo 13 versículo 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Y acá Yeshua les está advirtiendo a sus discípulos que el reino de los cielos tiene sus dogmas, sus mandamientos, sus instrucciones, todo lo que Dios ha puesto al alcance del hombre. ¿Y por qué? Es como una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque con eso es solo suficiente, o sea, la semilla de mostaza es la más pequeña y hace que crezca una hortaliza, y esa hortaliza dentro de un huerto es la más grande de las plantas. Entonces con eso es suficiente para que destaque la palabra de Dios, para que destaque sobre la vida de una persona y se salve. Esa hortaliza se convierte en árbol, está diciendo que está pasando algo que no es normal, y está hablando de doctrina, está hablando de instrucción. ¿Por qué? Porque la distorsión de los hombres han hecho que el reino de Dios se convierta en un árbol. O sea, lo que podría salvar al hombre, a la humanidad, a través de una hortaliza, digamos, a través solamente de la palabra, de la instrucción de Dios, se convierte en un árbol por la distorsión, los agregados que ha hecho el hombre. ¿Por qué? Porque los hombres han incorporado normas, pensamientos, dogmas, doctrinas, y esto ha hecho que esto se extienda, se hagan ramas y se haga un árbol. Las aves que hacen nido en las ramas de este árbol hecho por los hombres, esta distorsión, son el maligno y sus huestes. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando dice que la semilla cae junto al camino, en parábolas anteriores, habla de que vienen las aves y se comen esa semilla, la arrebatan,
Entonces después, cuando el Mesías da la explicación, habla de que es el malo, el maligno. Así que por lo tanto, consejo, acércate al Mesías, a su instrucción y a los dogmas y mandamientos puestos por Dios. Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmos capítulo 78 versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. A diferencia de la levadura de los líderes religiosos, y a diferencia de la levadura que simboliza el pecado en la Biblia, Yeshua, Jesús, va a hablar de un beneficio que tiene la levadura, que es leudar toda la masa. Va a decir que el reino de los cielos se parece, se asemeja, es semejante a la levadura que es puesta en harina, y la levadura leuda toda la masa, con el fin de que el mensaje del reino de los cielos abarque toda la tierra y las personas tengan a su alcance el rescate puesto por Dios. Recordemos que el Mesías da la parábola para darnos una interpretación por deducción de una verdad o una enseñanza. Mateo capítulo 13 versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, revélanos el misterio del reino. Le están diciendo porque es lo que él había dicho que les iba a revelar. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, está hablando del mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, a diferencia de las parábolas donde hablaba de semilla, que son la palabra. En este caso son los hijos del reino, personas que han aceptado el reino de los cielos y a Cristo como su Señor y Salvador. Las cizañas son los hijos del malo, y estos son personas que le sirven al malo, al maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, está hablando de Satanás, para que sepamos que existe. El Mesías lo está dando a conocer. La siega es el fin del siglo, o sea, el final de la historia del planeta. Y los segadores son los ángeles, o sea, los que cosechen van a ser los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, los que están en contra de la ley de Dios, está hablando. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué dice esto? Utilicen los oídos para oír. Porque si oyes al Mesías, si oyes su instrucción, su doctrina, si te acercas a él, serás de los que resplandecen como el sol en el reino de su Padre. Un justo es aquel que es justificado por el Mesías, que sigue a Dios con limpieza de corazón y motivos puros. Mateo capítulo 13 versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Mesías, dándole los misterios del reino a sus discípulos, les habla de un campo, que es el mundo, les habla de un tesoro que volvió a esconder, que ese es su pueblo, aquellas personas que han decidido seguir los dogmas, principios, mandamientos, instrucciones dadas por el Mesías, la interpretación correcta a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, a la ley escrita por Moisés. Esos son su pueblo. Esos son aquellos que son este tesoro que ha escondido Dios entre las naciones. Y así se va a cumplir la promesa de Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice en él porque son en su descendencia, en su sangre, en su linaje, en él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Y el precio
por nuestra vida, por nuestra alma, ha sido grande, porque el Mesías dio su vida por todos nosotros. Él es nuestro sustituto y Él compró y nos redimió para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, o sea, a un negociante, que busca buenas perlas, o sea, perlas aceptables, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas no son lo que se llama puras para la Biblia, no son kosher, no son un elemento que se considere algo puro. Pero el Mesías a una perla impura le está llamando preciosa. ¿Por qué? Porque a la perla se le está comparando con su pueblo, que está lleno de fallas, de defectos, está, por así decirlo, como las ovejitas manchado, pero que Él viene a rescatar. Él vino y vendió todo por su pueblo y lo compró. ¿Cuál fue el precio? La sangre. ¿Cuál fue el precio? La cruz. ¿Cuál fue el precio? El ser crucificado, el ponerse en nuestro lugar. Entonces Él es el mercader, nosotros somos las perlas y Él nos compró. La enseñanza es la siguiente, que siendo impuros, Él nos hace puros, que no mereciendo el reino, Él nos hace merecedores, y todo por amor. La respuesta a tu pregunta es sí, Él ya hizo algo por ti y por mí, dar su vida. Una manera de que el ser humano entienda de que es necesario aceptar el reino de los cielos, el Evangelio, al Mesías, es confrontándonos, dándonos a entender que se trata de vida o muerte, se trata de estar con Dios eternamente o separados, destituidos de su presencia. Entonces el Mesías pasa a ser ese que nos confronta a través de su predicación. ¿Para qué? A fin de llamar nuestra atención y colocarnos en el camino correcto, corregirnos. Dice que Dios ama al que reprende, entonces por eso va a decir a continuación estas palabras. Mateo capítulo 13 versículo 47 al 50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si aceptas el rescate que Dios puso a tu alcance, que se llama Jesús, Yeshua, quien dio su vida por ti, vivirás eternamente. Mateo capítulo 13 versículos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Él está apelando a la comprensión de sus discípulos y cuando les consulta, ellos le dijeron que sí habían entendido. Cuando Yeshua el Mesías está hablando de un escriba docto, está hablando de alguien que está instruido, que tiene conocimiento profundo y está especializado en la escritura, que es capaz de interpretarla y aplicarla. ¿Y cómo termina la parábola? Hablando de un padre de familia, el cual es el encargado de amar, respetar, cuidar, instruir a sus hijos. ¿Y qué dice este padre de familia? Que tiene un tesoro y que de ese tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando en cuanto a la instrucción, por eso les empezó diciendo si habían entendido todas las cosas. ¿Y qué es lo que saca nuevo? Es la interpretación correcta de los mandamientos, es lo que el Mesías vino a cumplir, es su función. ¿Y cuáles son las cosas viejas del tesoro? Es a la misma palabra, la cual está escrita
es a la cual Dios nos llama a volver a las sendas antiguas. Mateo capítulo 13 versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Y esto habla de que el Mesías guardaba Shabbat, el día de reposo, porque enseñaba, era maestro, entonces enseñaba en las sinagogas y en los días de juntarse era ese. De tal manera que se maravillaban y decían, y acá van a empezar a descalificarle por incredulidad, decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, ¿de dónde tiene este poder y este entendimiento? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo quieren desprestigiar. Dice, ¿no se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y este Judas no es el Iscariote. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y acá volvemos a un tema que tocamos anteriormente, que el Mesías sí tenía hermanos, eran hermanos e hijos de María, no eran primos, porque dicen que en la antigüedad no existían cómo colocarle primos, entonces por eso le ponían hermanos, pero no, porque la palabra que se utiliza para hermanos es una palabra que habla de que son hijos de una misma matriz en el griego, entonces está hablando de hermanos. Y también la misma Biblia nos indica que el Mesías era primogénito, entonces significa primero en orden, después vienen otros hijos, quiere decir. ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.